Me imagino como que estoy en él. Siento que soy parte del libro. Me imagino cómo será y sobre qué trata. ¿Te imaginas un mundo posible? Creo que la primera vez que me imaginé eso fue con El Principito. Es interesante cómo te puede llevar un libro a imaginarte tantas cosas. Leyendo se imagina uno y se transporta uno a lugares inimaginables. Y tú formas o creas ese mundo como tú quieres. Y a través de la lectura puedes tú acercarte, puedes tú transportarte a culturas, a lugares inimaginables. Entonces, pues yo creo que sí es posible que a través de la lectura crees tu propio mundo, el mundo del color que tú quieres, de la forma, del tamaño que tú quieres. Imagino que leer es algo importante para aprender todo español. Con mis libros ya lo terminé, ya sé leer. Con amor y paso a paso. Y así fui aprendiendo. Pues en la escuela me enseñaron las letras y cómo se leían. Y en mi casa también me pusieron apoyo. Por ejemplo, me decían, mira, esta se lee así y así. Y yo así fui aprendiendo poco a poco. Y pues también me tardé mucho en aprenderlo, pero poco a poco fui aprendiendo. Y me enseñaron cómo se leían juntas y separadas. Primero fueron las letras. Después escribir y ya empecé a leer. Me leía cuentos y pues me decía cómo se pronunciaban las letras. Letras como A, E, I, U, O. Yo aprendí a leer pues en la escuela, compañía de mi maestra y de mis compañeros del salón de clase. Y en casa, bueno, pues vivíamos junto con mi hermana y una prima, y nos gustaba bastante leer y ahí nos pasábamos los libros y ahí fue donde pues más terminamos de aprender a leer. Mi niñez la pasé en un rancho. Mi papá, vivíamos cerca de otro primo hermano de él. Y tenía también ellos mucha familia y nosotros también. Entonces pensaron pedir un maestro y empezamos así. Pero pronto una prima hermana que es de mi edad y yo luego empezamos a leer, aprendimos luego. Realmente no me acuerdo cómo fue que aprendí a leer. Lo más cercano que recuerdo de que comencé a leer fue en la universidad, cuando estaba en la facultad, que inicialmente era para mí un reto leer porque no tenía el hábito, no conocía mucho las lecturas porque en mi casa, desafortunadamente para mis papás, leer era perder el tiempo. Nos veían leyendo y nos ponían a hacer cosas, porque nos decían que era perder el tiempo. Entonces, no recuerdo yo cómo fue que me empezó a gustar la lectura. Creo que fue a raíz de los trabajos obligatorios y a raíz de los trabajos de la universidad y todo eso, fue como empecé a leer y a descubrir esos mundos maravillosos que conoces a través de la lectura. Si yo supiera eso, me haría rico y sería secretario de Educación. No sabemos. Yo creo que la única manera es que el papá y la mamá de un niño en la mañana llegue el niño con su botella de leche y un libro de niños para que tú se los leas. Que veas que la literatura es vista con buenos ojos en tu casa. Que ve los niños a los padres leer y si los niños ven a los padres leer van a ser lectores. Ahora, si ven que a los padres les importa un pepino la literatura, pues no van a ser lectores, van a leer
cosas eróticas, de vaqueros, de ultraterrestres, pero no literatura importante. Para los padres. Vamos a ser buenos padres si tenemos buenos lectores. Y son malos padres la mayor parte de los mexicanos. Generalmente los dos leemos. Y yo creo que es una mejor forma de fomentar la lectura, porque nuestros hijos nos ven que no nada más vemos la tele, cosa que también hacemos, pero también nos ven con libros en manos, nos ven que estamos leyendo, ya sea también a través de la computadora. Entonces siempre ven que estamos haciendo algo que al principio ellos no identifican qué, hasta que empiezan a preguntar. Con la intención de fomentarle el hábito en la lectura a mi hija, la que ahorita ya sabe leer, es escuchándola. Creo que si ahorita que ella tiene el interés de leer, pero quiere leerme a mí, quiere que yo la escuche, dejo de hacer lo que estoy haciendo y me voy y me siento y le doy la oportunidad a ella de que me lea, de que me explique lo que entendió. Creo que es la mejor manera que yo puedo tener para fomentarle el hábito. Ha sido fácil leer, aunque me equivoque, lo sigo haciendo. Creo también que la manera de contribuir con ella es pidiéndole que se ponga a leer ciertas cosas, que me diga después de que lo leyó qué entiende por lo que leyó, porque Nisa es una niña muy crítica, entonces me gusta saber qué opina de las cosas que está leyendo. A mí en lo personal me emociona mucho que mi hija sepa leer. Y me da muchísimo gusto ayudarla a hacer sus tareas, ponerla a leer, escucharla leer. Se me hace maravilloso y me gusta mucho saber o darme cuenta que a ella le gusta leer, que lo disfruta y que tenga esa curiosidad. Ahorita está en la etapa de que se quiere comer el mundo leyéndolo, los letreros de la calle, le gustan sobre todo libros de cuentos. No veo que sí le llaman la atención porque es niña, pero le gustan mucho las enciclopedias, hojearlas, conocer de la naturaleza, del cuerpo humano, de todo eso. Aprendí todo de los planetas, hasta de la luna. Desde que estaban mis niños chiquitos siempre me gustó comprarles libros cuando estaban muy pequeños, de 2 años, eran libros para que colorearan, que fueran aprendiendo el nombre de las cosas, los colores. Les comprábamos libros y los poníamos, ellos hacían como competencia, se ponían a leer en los libros y les grabábamos. Siempre les gustó mucho la lectura a mis hijos desde chiquitos. Actualmente les gusta leer, ya están grandes, ya son adultos. Y cuando nos reunimos en la casa, pues nos gusta comentar algunas lecturas. Si un libro que ellos comentan yo no lo he leído, pues se los pido que me lo presten para yo también leerlo y así sucesivamente, ¿verdad? Si yo he leído algún libro, pues luego nos los pasamos, ¿verdad? Y pues lo mismo estamos haciendo con nuestros nietos. Como ven que me gusta leer, pues me prestan, ay, tengo un libro de esto, te lo voy a prestar, y ya me lo prestan y ya lo sigo leyendo y así. Así me he estado, más bien yo sola, como quien dice, preparándome, ¿verdad? Porque ya ahorita ya no se me graban las cosas bien, pero siempre me gusta leer. Sí nos compraban libros, bueno, antes no había mucho pues para los niños el comprar libros bastante gruesos como lo hay ahorita y que tienen interés los niños, pero antes eran bastante las historietas con dibujos animados y sí nos compraban mi papá, mi mamá. Sí recuerdo que mi mamá nos leía a veces alguno que otro cuento y con quien convivíamos más era con mi abuelita, quien también a veces nos leía cuentos a mis hermanas junto con unas primas. Desde que estaban chiquitos les gustaba que les leyéramos cuentos, que les leyéramos historietas, tanto de aventuras como de terror, porque siempre me ha gustado a mí como que actuarles el cuento y eso les ha gustado mucho a ellos, porque si es de terror hasta sienten que lo viven y lo mismo la historieta y les hacemos
las lecturas, como dicen, de bulto, actuado. Con mis hijos fomenté la lectura, exactamente lo que estoy haciendo ahorita con mis nietos. Pertenezco a una revista de gran prestigio, ¿verdad?, la cual me llega mensualmente, y yo la dejo como que si se me olvidaran. Entonces ellos, por curiosidad, empiezan a hojear las revistas y me hacen preguntas. Entonces de esa manera los estoy induciendo poco a poco a que les interese la revista que yo leo, porque me ven pegado a ella. Me siento muy orgullosa de que mis nietos, sobre todo Rommel, Paola, les gusta mucho la lectura. Rommel, por ejemplo, en la escuela, cuando hay, no sé, promociones de que les llevan libros, y él se entusiasma mucho y me pide que quisiera que le comprara todos los libros que venden. Y lo he puesto a prueba, a ver, explícame, ¿ya leíste tal libro? Lo pongo a prueba y sí, me explica de lo que se trata el libro. Entonces, eso pues siempre lo enorgullece a uno. Me gusta mucho leer porque pueden aprender sobre algo, aprender sobre una moraleja, que vengan un cuento que estén leyendo. Pues yo leí uno que tenía guardado sobre la tortuga y la liebre, y aprendí que si haces una carrera no es bueno pensar que tú eres el mejor, porque después te pueden ganar si te distraes un poco. Paola, por lo consiguiente, es muy lista, le gusta mucho la lectura a ella. En realidad yo quisiera leer todos los días a cada rato, pero ya no puedo leer porque ya he leído todos los libros que tengo en mi casa. Me encanta que le encante a ella leer. Me fascina que ella en la escuela va y saca libros de la escuela y que lea, disfruto cómo lee. En las escuelas es un 50% la cultura, el 50% de educación, pero en casa es el otro 50%, pero la educación que se da en la casa arrastra con cualquier cosa. Entonces primero empezar por casa y luego la escuela. Me da mucho gusto de todos mis nietos, de todos, gracias a Dios que todos se han estado preparando. Me siento una cosa tranquila, feliz. Me siento muy orgullosa de mis nietos porque todos son muy listos, muy inteligentes, y creo que todo ha sido la base de la lectura. Yo cuando los he dejado algún momento con ellos, llega cuando recojo a mi hija y que voy por ella, me dice: mamá, mi abuelito o mi abuelita me compraron este libro, me enseñaron esta enciclopedia, y a mí pues eso me gusta, porque bueno, si yo no puedo de repente en casa, me fascina que ella en ese momento haya aprendido bastantes cosas y diferentes que a lo mejor en casa no las vio. Entonces me fascina bastante que en la casa de mis papás le fomenten bastante la lectura como lo hicieron con nosotros. No tenemos lectores. Hay muchos talleres de escritores. Hay que cambiar las cosas. Que haya pocos seminarios, talleres de escritores y hacer muchos talleres de lectores. Los escritores que no son excelentes, ¿para qué demonios los queremos en la literatura mexicana? Podían ser promotores de la lectura, podían ser lectores, podían ser agricultores, podían ser políticos. Pero ¿por qué ser escritores si no tienen talento? Y no hay uno, es el 10, el 20, el 30% de la literatura. Ahora siempre pasa, de 100 escritores en un país,